Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos, especialmente nuestras visitas que nos acompañan para esta reunión. Con la ayuda del Espíritu del Señor vamos a presentarles el Evangelio. Lo vamos a empezar con esta primera parte en el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 1. El primer capítulo, el Evangelio de Marcos, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de estar encorvado a la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bien, aquí tenemos un acontecimiento que es la predicación de Juan el Bautista, porque bautizaba, y la presentación del Señor Jesús también en su bautismo. Este acontecimiento aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso nos habla ya de la suma importancia que tiene este acontecimiento. Y claramente es un hito trascendental en la historia de la salvación de nosotros los hombres por parte de Dios, cómo Dios interviene. Y estamos acá, este acontecimiento ocurre en la nación de Israel, que por allá por el año 29 después de Cristo. El Evangelio de Marcos nos empieza con el primer capítulo inmediatamente con este acontecimiento. Eso también nos habla de la importancia que le da el evangelista a este acontecimiento, porque claramente aquí están todos los aspectos de la salvación del hombre, cómo Dios interviene. Dios va a hablar acá a la nación, a su pueblo, a la nación de Israel. La nación de Israel en estos tiempos estaba siendo habitada, bueno, por los judíos, el pueblo judío, pero también por los soldados, por los militares, por el imperio romano y también por gentiles. Y la nación había estado alrededor de 400 años sin un profeta, sin una profecía. Ellos sabían que había de venir el Mesías, el Salvador, y lo anhelaban y lo esperaban, pero había pasado mucho tiempo, muchos años, pero Dios le había dejado sus mandamientos, sus leyes. Estaba todo en las ceremonias religiosas, todos los mandamientos que Dios había ordenado. Pero con el pasar de los tiempos, la nación de Israel, el pueblo judío, se había apartado de Dios, se había desobedecido sus mandamientos, y cada cual andaba por su propio camino. Cada cual, entonces, el pueblo judío conformado
por las autoridades, los fariseos. Los fariseos enseñaban la Torá, la Biblia, la Escritura, pero también prevalecían mucho sus tradiciones orales. Entonces, esas tradiciones orales hacían que el pueblo se confundiera, lo guiaban por tradiciones de hombres, y también estaban los saduceos que no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, y también tenían en los sacerdotes, los sumos sacerdotes, en tiempos de Anás, de Caifás, pero ellos estaban incumpliendo también las leyes ceremoniales, y también las ofrendas. Las ofrendas eran contaminadas, eran impuras, y el pueblo también no practicaba, tenían la palabra misericordia, sabían Dios les había enseñado lo que era la misericordia, pero no la practicaban. Había egoísmo, no había justicia, había débiles, había enfermos, había discriminación. Entonces, era un tiempo de mucho pecado. Cada cual se apartó por su camino. Entonces, ocurre que después de tanto tiempo hay una convocatoria, ahí se escucha la noticia que hay un profeta predicando, y entonces todo el pueblo acude, pero cuando empiezan a ver al profeta, a verlo a él y a escucharlo, empiezan cada vez a sentirse más extrañados porque no concordaba con los pensamientos que tenían ellos. Y ellos, teniendo la profecía, podían haber identificado claramente que Dios le estaba visitando, que Dios venía al encuentro de ellos, a la salvación de ellos, pero ellos no lo identificaron. Miraban a Juan del Bautista cómo venía vestido, y también empezaban a cuestionarlos ahí, las autoridades. ¿Eres tú el Mesías?, le preguntaban. Él, por supuesto, decía: yo no soy el Mesías. ¿Eres tú el profeta Elías, el profeta del cual había sido prometido por boca de Moisés? Un profeta como yo le habría de levantar el Señor, le dijo Moisés. Y entonces, Juan a todo dice que no. Simplemente él dice que él es una voz de alguien que grita en el desierto. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje que estaba predicando tenía como dos aspectos, dos partes. La primera parte, ¿cierto?, dirigida al pueblo. Decía, era un mandato, era una exigencia de parte de Dios. Venía el profeta hablando. Decía: preparad el camino del Señor, preparad el camino. Y preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Estaba claramente refiriéndose a la profecía de Isaías, profeta Isaías, profetizado hace 700, un poco más de 700 años atrás. Estaba anunciado por boca del profeta Isaías que el pueblo debía preparar los caminos del Señor. Y preparar los caminos del Señor era como este acontecimiento ocurre en el desierto, ahí entre parte del desierto y también en el área del río Jordán. Y el desierto, que no tenía camino, ellos debían preparar el camino porque venía el rey hacia ellos. Había que preparar el camino. Pero en el sentido espiritual, ellos tenían que preparar el camino. ¿Por qué? Porque cada uno se había apartado por su propio camino. El mismo profeta Isaías lo había dicho: todos nosotros nos descarriamos, como ovejas nos descarriamos, cada cual se apartó por su propio camino. Cada uno hizo su propio camino, pero no los caminos de Dios. Entonces, eso era el pecado. Había una rebelión contra Dios, una desobediencia, un pecado, una ofensa contra Dios. Entonces, por lo tanto, el pueblo, para recibir a Dios, tenía que preparar el camino. ¿Y cómo había de prepararlo?
lo dice claramente. La exigencia, ¿cuál es? Arrepentidos. Son pecadores. Su pecado ha ofendido a un Dios santo, a un Dios puro. Y esa iniquidad, esa impiedad, ese pecado, deben arrepentirse de corazón. Deben sentir el dolor y la tristeza por haber ofendido al Dios santo. Entonces, esa era la predicación: preparar el camino, arrepentidos. Tenían que confesar sus pecados, también les decía Juan, hacer frutos dignos del arrepentimiento. Y arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así llamaba a los hombres arrepentidos, confesando sus pecados. Juan los bautizaba ahí en el agua, simbolizando con todo eso un reconocimiento a que eran pecadores, una confesión de sus pecados, y también un sometimiento a ese ritual del bautismo con agua, que era símbolo de purificación, de limpieza que había que dar. Pero la otra parte del mensaje era un anuncio. Primero un mandato: preparar el camino, prepararse espiritualmente por el que viene. Y dice, Juan les dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces él estaba anunciando, el profeta, lo más importante no era él, era el mensaje que Dios había puesto por boca de él. Primero, que el pueblo debía arrepentirse, confesar sus pecados, para preparar de recibir al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el que es el rey, el Mesías, es el Mesías que viene. Y él, entonces, cuando lo ve Juan para bautizarlo, dice Juan, en el Evangelio de Juan se nos dice que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, habían varias cosas que el pueblo de Israel, los que estaban ahí escuchando, estaban extrañados, asombrados, llenos de confusión, de interrogantes. Primero, ¿cierto? Como Juan no podían identificar, si bien sabían que Juan era hijo de sacerdote, que podía, pero su comportamiento no era el de sacerdote, tampoco era el Mesías, tampoco era el profeta Elías. Y después el mensaje que decía, porque él llamaba a los judíos a bautizarse, cuando el bautismo no se practicaba en la nación, en el pueblo judío. Eso lo hacían para los prosélitos, para los gentiles. Los gentiles, cuando querían ser de la religión judía, ellos eran bautizados, pero los judíos bautizarnos nosotros. Y después, además, cuando ve al Señor Jesús, Juan el Bautista lo presenta: he aquí el Cordero de Dios. Entonces el Cordero, el pueblo de Israel tenía sabía a qué relacionar un cordero. Lo relacionaban con los sacrificios. Entonces un cordero estaba presentando la parte humana, la naturaleza humana del Señor Jesús, el Jesús humano. Es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios, es su naturaleza divina perfecta, pero también su naturaleza humana perfecta. Y ahí está, Juan lo anuncia como el Cordero que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado, que saca el pecado, eso que hace separación entre un Dios santo y el pueblo de Israel. Entonces, en Mateo también se nos dice que Juan, cuando lo vio, no quiso bautizarlo. ¿Cómo? Yo tengo que ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Entonces el Señor Jesucristo le dice: deja que cumplamos toda justicia, porque el Señor Jesucristo, Él
no cometió pecado, Él no hizo pecado. Él se identificó con el pecador, Él venía a hacerse responsable del pecado tuyo, del pecado mío. Ese pecado que tú no puedes borrar, no puedes quitar, ninguno, nadie. Solamente tenía que venir Dios a quitar ese pecado. Y ahí está el Señor Jesucristo, el enviado por el Padre para venir y rescatarnos y quitar ese pecado como el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces el Señor Jesucristo, Él le dice, cumplamos toda justicia. Él se identifica con el pecador, contigo y conmigo, y Él se somete al bautismo. Y cuando el Señor Jesucristo dice que cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, ¿cierto? Y el Espíritu como paloma que descendía sobre Él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, contentamiento. Ahí está, los cielos abiertos. Es Dios, Dios descendiendo, Dios buscando al hombre pecador perdido. Ese es el cielo que viene hacia nosotros, Dios mismo, hacia ti, querido amigo, que estás sin Dios, sin salvación, sin perdón de pecado. Dios mismo vino a buscarnos. Él toma la iniciativa, porque todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó camino. No hay quien busque a Dios. Entonces Dios abre los cielos y el Espíritu Santo allí en el Señor Jesucristo a residir en Él, a permanecer en Él. Y vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado. Ahí está Dios aprobando a su Hijo como el Salvador de nosotros los pecadores. Entonces, y el Señor Jesucristo, ¿cuáles son sus palabras? Lo primero que Él predica, ¿cierto? El Señor Jesucristo, el mismo mensaje que Juan, el mismo mandato, la misma exigencia. Arrepentidos y creer en el Evangelio, dijo el Señor Jesucristo. Arrepentirse, volverse, es volverse a Dios. Cada cual se apartó su camino, dio la espalda a Dios, tenía que volverse a Dios, pero para volverse a Dios había que reconocer su pecado, arrepentirse, confesar sus pecados y creer en el Señor Jesucristo, creer en el enviado de Dios Padre. El Señor Jesucristo, ahí está el camino para llegar al Padre, el único. Tú eres mi Hijo amado, porque en ninguno hay otra salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es el camino que estás tú, amigo, sin Dios, sin Cristo, sin salvación, sin perdón de pecado, un camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Hay un camino que lleva a la vida, es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Por eso es importante, querido amigo, que creas, que veas todo lo que Dios ha hecho a tu favor, por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia. Y el Señor Jesucristo, yo dijo también, yo soy el camino, entrad por la puerta estrecha, yo soy la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare, por su persona será salvo. Palabras del Señor Jesucristo. Y así como Juan Juan mandaba que prepararan camino, que se arrepintieran, que confesaran sus pecados, también eso es para ti, para todos ahora nosotros, que Dios manda, ¿cierto?, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que si nos arrepentamos es un mandamiento, porque ha establecido, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y eso es lo que Juan dijo, Él os bautizará con Espíritu Santo. Si crees en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, confesando tus pecados, recibiéndolo a Él, el Espíritu Santo morará en ti. Pero el Señor Jesucristo también dijo, la palabra nos dice que el que en Él cree no es condenado.
pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso, juicio. En el fuego, vendrá en Espíritu Santo y fuego, dijo Juan el Bautista. Fuego es juicio. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y la palabra también nos dice que el Señor Jesucristo fue allí a la cruz. El Señor Jesucristo había de efectuar la obra de salvación allí en la cruz. Como un cordero, Él se entregó, enmudeció, no abrió su boca, Él soportó, Él sufrió para hacer la obra de salvación, para dar su vida en rescate por la mía, por la tuya, para quitar de en medio el pecado, porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él los cargó en su cuerpo sobre el madero y él murió, derramó su sangre, sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sangre preciosa. Su vida entregada es tu salvación, es mi salvación, es nuestra salvación. Por eso, amigo, rogamos en el nombre del Señor que creas a esta palabra, que creas a su persona, a su obra, pero que le recibas. Pero para recibirlo tienes que preparar el camino, preparar tu corazón, tu mente, tu fuerza, confesar tu pecado, reconocer que has ofendido a un Dios santo y confesando tus pecados, recibir al Señor Jesucristo, que Él es tu Señor y Salvador, y Él es el camino nuevo y vivo que abrió Dios, el camino nuevo y vivo. Esto es su carne allí, su cuerpo entregado allí en el madero, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que el Señor añada bendición a los puestos y que creas el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Jaime, hermano Jaime, por compartir el Evangelio y el llamado a creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesús en esta primera parte. Para la segunda parte no hay otro mensaje, como dijo Andrés al inicio. Es quizás otra porción de las Escrituras que vamos a considerar, pero es el mismo llamado. El llamado es a creer en el Evangelio. Así que aprovechamos de saludar a todos los hermanos, y el Evangelio sin duda que es también para nosotros, pero también particularmente si hubiese alguna persona que nos acompaña y que no es del Señor, hemos orado al Señor para que Él tenga misericordia y que abra tu corazón para que puedas creer un mensaje tan importante. Es un mensaje trascendental, es el mensaje de Dios para el hombre pecador. Tú y yo somos pecadores y por lo tanto es un mensaje que tú y yo necesitamos. Así que no sé si estás aquí por primera vez, como ya se ha mencionado, les damos la bienvenida a todos y acompáñenme a leer en Romanos el capítulo 10 para esta segunda parte. Es un pasaje que hemos leído también en otras ocasiones y vamos a volver a considerarlo. Romanos capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 8. Dice la palabra de Dios, no es palabra de nosotros, no es palabra humana, es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a volver a leer este versículo nuevamente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Hay una cita aquí del Antiguo Testamento. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas o el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta aquí por el momento, en esta primera lectura de las Escrituras. La invitación que encontramos y que hemos escuchado es la invitación a creer en el Señor Jesús. Porque no hay otro nombre, no hay otro nombre más importante, no hay otro nombre más trascendental, no hay otro nombre que nos pueda transportar a la eternidad, no hay otro nombre que nos dé esperanza de vida fuera del nombre de Jesús. Así que es el nombre que las Escrituras presentan, es el nombre que en las Escrituras invitan a creer, es en Jesús. No es en el líder religioso, no es en una persona con una capacidad de oratoria extraordinaria, no es en aquel que pueda tener una vida ejemplar y que sea digno de seguir. Claro, tener buenos ejemplos es muy importante. Pero ningún hombre humano, ninguna vida humana, sea cual sea, puede transportar, puede llevarnos a la eternidad. Como dijo una vez alguien, ningún nombre puede llenar la sed o puede saciar la eternidad del corazón del hombre que el nombre de Jesús. Hay un himno que cantamos, que dulce el nombre de Jesús. Sus bellas notas cantaré, que mi alma llena al contemplar el nombre de Jesús. Y queremos que ese nombre pueda ser contemplado por usted en esta tarde. No hay otra invitación a través del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es la dinamita que Dios usa para romper nuestro corazón duro, nuestro corazón indiferente. Esa pared que muchas veces ponemos a este mensaje, solo el Evangelio, solo el poder de Dios actuando puede romper, puede con su palabra penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Las escrituras aquí nos ponen en unas preguntas retóricas. El Evangelio es encomendado por el Señor. El Señor allí en Marcos, en el libro el Evangelio que leyó mi hermano, allí en Marcos el capítulo 16, versículo 15, nos dice así la palabra de Dios: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Y yo meditaba, pensaba,
mientras leía, mientras buscaba referencias y buscaba pasajes, pensaba en este mundo tan diverso, tan distinto. Pensaba en este mundo cultural con tanta vida, tanta vida diferente vivida, culturalmente, lingüísticamente, socialmente. Pero el amor de Dios es tan amplio que no toma en cuenta estas diferencias. Esta palabra de fe que predicamos es para todo aquel que en Él cree. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, no importa dónde esté, no importa quién sea, no importa su vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay países con mucha persecución. Leía también hace unos momentos del índice de persecución cristiana. ¿Sabían ustedes que hace más o menos un año Afganistán fue nuevamente tomada por grupos extremistas islámicos e implantaron la ley islámica? Allí habían muchas iglesias o varias iglesias que tuvieron cierta libertad por 20 años, cierta libertad, mientras estaban bajo control de Estados Unidos. A pesar de que era un país islámico. Pero se ha transformado el país con el mayor índice de persecución en este 2022, sobrepasando a Corea del Norte. Corea del Norte estuvo siempre en el primer lugar de persecución cristiana, cerrado al Evangelio. Por más de 20 años lideraba estos índices, pero ha sido sobrepasado por Afganistán. ¿Cuántos creyentes han sido perseguidos? ¿Cuántos otros han sido muertos? Se piensa que cada día al menos 16 personas que profesan la fe cristiana son muertos en el mundo a manos de extremistas. Iglesias destruidas también, incendiadas. El porcentaje de creyentes y de cristianos detenidos ha aumentado en más de 40% en lo que va del año. Es decir, la persecución en aquellos países cerrado al Evangelio. Pero Dios obra de manera extraordinaria, porque Dios busca a los pecadores. Nosotros estamos aquí muy tranquilamente oyendo el Evangelio, escuchando un mensaje, escuchando una oratoria, y rogamos al Señor que no sea tan solo una oratoria, sino que lo que hemos escuchado, la lectura que hemos tenido, nos lleve a contemplar, a mirar al Señor Jesús como el Salvador del mundo. Sabemos que has venido de Dios, dijo Nicodemo al Señor en una entrevista. Yo no sé si usted tuviese la posibilidad de estar frente al Señor o entrevistar al Señor, ¿qué le diría? ¿Qué le diría usted al Señor? Nicodemo le dijo en esa entrevista, frente a frente a Jesús, le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Pero saben, el Señor lo lleva a algo más importante en esa conversación. Le dice: Nicodemo, tú debes analizar tu interior. Tú eres un gran maestro, tú eres un hombre importante,
Tú eres un hombre religioso. Eres un hombre que a la vista de la sociedad quizás eres un hombre bueno, Nicodemo, pero algo te falta. Debes nacer otra vez. Porque si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué nosotros deberíamos preocuparnos de entrar en el reino de Dios? El Señor dijo en su visita por las aldeas y las ciudades, el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. Y el Señor predicaba el Evangelio del reino de Dios. Y el Señor hacía las invitaciones a venir a Él. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué la invitación a venir a Él? En primer lugar, porque Él nos hace descansar. ¿De qué? De nuestras cargas. De las cargas y del estrago que hace el pecado en nuestras vidas, porque tú y yo somos pecadores. Y vamos rumbo a la condenación. Por eso es el Evangelio. Porque somos pecadores y nuestros pecados nos excluyen de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Y tú y yo vamos a morir. Pero la palabra de Dios, las escrituras, nos dicen que tú y yo somos eternos. Dios ha puesto en la vida de los hombres espíritu de eternidad. El hombre es eterno. Es decir, la vida del hombre no se acaba en este mundo, ni se acaba con la muerte. Trascendemos. Trascenderemos a la gloria del Padre a través del Evangelio, de creer en el Señor Jesucristo, como hemos leído. O el hombre trascenderá a una eternidad sin Dios. Hay una puerta ancha y un camino espacioso que lleva a la perdición. Y todos los hombres que hemos nacido en este mundo, hemos nacido con la carga de nuestros pecados, y nuestros pecados nos han hecho entrar por esta puerta ancha, y nuestros pecados nos hacen ir por este camino espacioso que lleva a la perdición. ¿Qué debes hacer tú y yo para perdernos eternamente? ¿O qué debe hacer el hombre para perderse eternamente? A la luz de la palabra de Dios, ¿saben lo que dice la palabra de Dios? No debes hacer nada. Porque ya entraste por esta puerta ancha a través del nacimiento. Y vas caminando en tu vida por este camino espacioso, cuyo fin es la condenación. Cuyo fin es una eternidad sin Dios. Cuyo fin es un lugar de tormento. Y por eso que el Evangelio es importante, porque en esta realidad resuena el Evangelio como un gran heraldo que anuncia, que pregona el peligro. Y el Evangelio anuncia este peligro. Pero el Evangelio es una buena noticia que nos dice que el hombre, a pesar de estar en esta condición por causa de sus pecados, puede resolver en vida. Puede resolver en vida el tema de sus pecados y entrar, como dijo el Señor allí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, no lo busquen, lo voy a leer. Dice, entrad, la invitación del Señor es a entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, ya lo hemos mencionado, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos. Hay muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino
que lleva la vida y pocos son los que la hallan. ¿Se dan cuenta lo cuantitativo? Muchos van al lugar de condenación y pocos van al lugar de salvación. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio, como hemos leído, resuena. Resuena, y como escribe el profeta, pero no todos, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y pregunta el profeta, y preguntamos quizás al Señor, Señor, ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio? El Evangelio resuena por todos lados, por distintas formas. El Señor usa sus recursos que Él estime conveniente para llegar el Evangelio a tu vida, a mi vida. ¿Saben cómo llegó el Evangelio a mi vida? Mi padre fue minero. Mi padre fue minero. Mi padre ya está con el Señor. Pero escuchó el Evangelio hace más de 50 años, en el fondo de una mina, bajo el Océano Pacífico, 40 kilómetros hacia el interior, él trabajando y arriba del Océano Pacífico. Y saben, allá, en el fondo de la mina, un compañero le habló de Jesús. Un compañero le habló de Jesús. Y ese mensaje llega a mi familia, llega a mi madre. Mi madre escucha el Evangelio y se convierte al Señor. Y ese temor de Dios y ese Evangelio lo comparte con sus hijos. Y así llega el Evangelio a la familia nuestra. Otros comparten el Evangelio desde pequeño, crecen y se olvidan esas enseñanzas. Pero el Evangelio resonará siempre, como ocurrió con Justin, un amigo africano, que escuchó el Evangelio siendo pequeño, crece, se olvidó. Y un día el Señor le habló en su vida. Algo resonaba el nombre de Jesús. Y él quiso conocer quién era Jesús. Y buscó un lugar. Y llegó a un lugar. Porque él entendió que ese nombre era especial y era poderoso. Y llegó a un lugar donde pudo escuchar el Evangelio. Y allí se convirtió al Señor. ¿Se acuerdan a Cornelio, de quien estudiamos allí en Hechos el capítulo 10? Cornelio, un hombre, un soldado, un hombre rudo, un hombre formado quizás para la guerra, para imponer autoridad. Pero Dios trabajó en su corazón. Vivió una cierta religiosidad y vivió como un hombre religioso también. Pero Dios le habló en un sueño. Fíjense, un sueño. Dios usó un sueño para hablarle de un hombre que le anunciaría el Evangelio. Y le dice a Cornelio, Cornelio, anda y envía por él. Este hombre se encuentra quizás a más de un día de camino, pero tú debes hacerlo traer, porque tus oraciones han subido delante de la presencia de Dios. Y tus limonas también. Y Él te hablará todo lo que debes oír. Y saben, ese fue el sueño, y despierta. Y despierta. Y él no fue rebelde al sueño. Envía a Jope y hace llamar a Pedro para que le predique el Evangelio. Y él está ahí y le dice a Pedro, Pedro, nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado que nos digas. Y Pedro predica el Evangelio. Y se convierte, Cornelio, se convierte en su familia y se convierte en sus amigos más íntimos que estaban en aquella casa escuchando el Evangelio. Un sueño, una palabra, un tratado, un versículo,
Una lectura de la palabra de Dios tan poderoso, si va guiado por el Espíritu de Dios, es una tremenda dinamita para romper el corazón más duro. ¿Has oído hablar de Jesús? Y aquí en estas preguntas retóricas, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, hemos leído. Pero, ¿cómo? Pues invocarán en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermosos son los pies. Hermano Jaime, tus pies son hermosos al anunciar el Evangelio. Hermano Andrés, y cada hermano que está aquí, que comparte el Evangelio, son pies hermosos, dice las Escrituras. Hermosos son los pies, y los pies más hermosos son los pies del Señor que vino, anduvo en este mundo, siendo perfecto, santo, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, llega hasta la cruz, y allí da su vida por aquellos a los cuales Él dijo que eran sus amigos. Siendo enemigos, Él nos considera como amigos. Ofendiéndole al Señor, el Señor dice: no les tomes, Padre, en cuenta estos pecados. Y el Cordero de Dios está allí. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo, como dijo Juan. ¿Se acuerdan lo que hemos leído? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a Juan, vamos a leer de algunos que han invocado y que han dicho del Señor. Miren, Juan el capítulo 1, rápidamente en los minutos que tenemos, vamos a leer algunas declaraciones. Juan el capítulo 1. Juan el Bautista, un hombre religioso, un hombre a los cuales el Señor, Dios poderoso, envió para ser precursor, para anunciar a aquel que venía tras él. Todo el mundo, todo Israel salía al Jordán para oír a Juan el Bautista, un gran hombre de Dios. Herodes temía a Juan, pero ¿saben? Juan dijo: yo no soy el Cristo. ¿Eres tú el más importante? No, dijo él, yo no soy. ¿Eres tú el que había de venir? No, dijo, yo soy solo el precursor. Y soy aquel apenas que soy, no soy ni siquiera digno de agacharme y encorvado, desatar o atar o desatar el calzado de sus pies. Él es el importante. ¿Por qué? Él es el importante. ¿Por qué? Porque como dice Juan 1:29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, Él es el importante, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren la trascendencia de la declaración de Juan. Él es el que quita el pecado. Querido amigo, si tus pecados y mis pecados nos llevan rumbo a la condenación, Él es el que quita el pecado. Si estamos enemistados con Dios, Él es aquel que ha hecho la paz. Mediante su cruz, Él ha hecho la reconciliación, porque por medio de la cruz Él nos ha reconciliado con Dios. Si éramos enemigos, Dios ahora nos considera sus amigos, porque Él es santo y Él es justo. Su justicia hace que el pecado debe ser castigado, pero su amor hace que el pecador sea considerado. Juan el Bautista dijo de Jesús: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Se acuerdan Cornelio cuando llegó Pedro y Cornelio se postra a los pies? Y le dice Pedro, no, 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 Cornelio, ponte de pie. Le dice, yo no soy importante, yo soy consiervo tuyo, yo soy como tú, soy hombre. No te postres ante mí, póstrate ante Dios, porque solo Él es digno de ser reverenciado, solo Él es digno de ser adorado. Y ni a ningún hombre podemos y debemos postrarnos, porque Dios es celoso. Él es, dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Demos vuelta a la página, versículo 40. Allí tenemos a dos discípulos de Juan. Uno de ellos era Andrés. Andrés era hermano de Pedro, de Simón Pedro, y era uno de los que habían oído a Juan, pero habían seguido a Jesús. ¿A quién sigues tú? ¿Sigues a Juan? ¿Sigues a un líder religioso? ¿Te postras ante hombres? ¿Consideras a los hombres como importante para tu vida? Solo Jesucristo salva. Y aquí Andrés dice en el versículo 41, este halló a su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y querido amigo, queremos que tú puedas encontrar al Mesías en esta tarde. Te presentamos a Jesús, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el más importante que puede transformar tu vida. Y Él es aquel que muere en una cruz. Y el Evangelio nos habla de Jesús. Como leía mi hermano en Marcos, el capítulo 1, en el primer versículo, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que vino a este mundo, que llega hasta la cruz. Y Cristo muere por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que es sepultado y que resucita al tercer día conforme a las Escrituras. Y ese es el mensaje que Pedro dio a Cornelio. Cornelio, tú eres religioso, pero llama a Pedro porque él te dirá todo lo que debes hacer. Y aquí estamos, dijo Cornelio, en la presencia de Dios para oír todo lo que tienes que decirnos. ¿Y saben cuál fue el mensaje de Pedro? Cornelio, el Evangelio nos habla de Jesús. Cornelio, Jesús murió. Cornelio, Jesús fue sepultado. Dios le levanta de entre los muertos y nosotros somos testigos de esas cosas. Nosotros que hemos visto, le hemos visto. Nosotros anunciamos que todos los que en Él creyeren, y eso es lo que anunciaban los profetas, y eso es lo que anunciaba Moisés, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 45. Allí está Felipe. Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Felipe halló a un amigo. Felipe halló a un cercano. ¿Y saben lo que le dice Felipe? Le dice a Natanael, Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías. O hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Hemos hallado a Jesús. Hemos hallado a Jesús. Y Felipe presenta a Jesús de Nazaret. Felipe presenta a aquel de quien las Escrituras hablan. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no hay otro nombre. No hay otro nombre más importante. Oh, querido amigo, confiesa a Jesús como el Señor de tu vida. Piensa en Él, medita en Él, considérale a Él. Considera sus palabras, considera sus hechos, considera su obra en la cruz y confía en Él
Dice el profeta Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su herida o por su muerte, nosotros hemos sido curados. Cambia ese pronombre, ese vocablo plural, cámbialo por singular y pon tu nombre. Pon tu nombre ahí. Pedro, Juan, Marcos, Isabel, Fefi, Befi, como aparece, u otro nombre que está aquí, u otro nombre. Pon tu nombre allí y confía que Jesús murió por ti. La salvación es personal, porque todo aquel, como dice Romanos, todo aquel, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que en él cree, todo aquel, individual, personal. El Evangelio es para ti, individual, el Evangelio es para mí. ¿Qué harás tú con Jesús? ¿Qué harás tú con el Evangelio? ¿Qué harás tú con este mensaje? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar esta reunión. Nuestro Dios y Padre bendito, te damos gracias por tu palabra doblemente presentada. Te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el Salvador. Aquel carcelero cuando pregunta después de estar y experimentar ese gran terremoto, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gracias, Padre, porque tú nos has enviado a compartir este mensaje y no hay otro mensaje de salvación, no hay otro evangelio. El evangelio es uno solo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó. Cristo apareció y ascendió a los cielos. Él está entronado, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Dios, rogamos que en esta tarde haya alguna persona, algún amigo que está escuchando y que pueda confesar al Señor Jesús como el Salvador de su vida. Encomendamos este mensaje a ti. Nos apartamos de esta conexión confiando en que tu palabra no volverá a ti vacía, llegará al corazón de todos nosotros y hará el efecto por el cual tú has enviado tu palabra. Te damos gracias, nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.